Hoy, martes 15 de enero en Interfaz, el respeto a los animales es una lucha que ha tenido logros importantes como el ser incluido en el sistema educativo de Aragón, España. Es nuestro tema del día. Conoce la historia y las aportaciones del Tecnológico Nacional de México, una de las instituciones más importantes en materia educativa del país. ¿Siempre soñaste con ser un superhéroe? Te contamos sobre las carreras profesionales de tus superhéroes favoritos para que sepas dónde empezar a convertirte en uno. La doctora Flavia Fleidenberg, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos hablará sobre un diplomado en elecciones y representaciones públicas. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional fueron ganadores de una competencia de simulación de negocios, organizada por la empresa británica Michelsen Lapsac. Y en la cultura, te damos todos los detalles de la exposición Cuando habla la luz, de la fotógrafa Graciela Iturbide. Prepárate para recibir la mejor información en educación de México y el mundo. Esto es Interfaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Interfaz. Bienvenidos a este programa de martes 15 de enero del 2019, mitad de mes, mitad de enero. Así que con mucho entusiasmo los saludamos desde las instalaciones de Televisión Educativa, desde la Agencia Informativa de Educación de México. Les recuerdo que también nos puede seguir completamente en vivo por las redes sociales a través de Facebook, de Twitter, buscándonos así, Agencia Informativa de Educación de México o AIEDMX, como está ahí en su pantalla. Ahí nos puede seguir también a través de las redes sociales. Esta hora y media, una cobertura muy importante, muy profunda sobre temas educativos, sociales, también por supuesto todo lo que tiene que ver con cultura, con ciencia y muchos datos más. Saludo con mucho gusto a mi queridísima Ana Cristina Olvera. Ana Cris, es un placer saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Me da muchísimo gusto saludarte y sobre todo darles la bienvenida a todos los amigos de la Agencia Informativa de Educación de México a este programa que, como ya saben bien, es su interfaz con el mundo de la educación, del conocimiento, de la ciencia, la tecnología, la innovación, el arte y la cultura y mucho más. Saludamos también con mucho gusto a Griselda Yebra. Ella nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Y los invitamos a la siguiente hora y media de información. Y así es, Ana Cristina, como lo hemos visto a lo largo de los meses que llevamos construyendo esta narrativa cercana a la educación, pues nos hemos dado cuenta que la educación está en todos los momentos de nuestro vivir, de nuestra existencia, de nuestro caminar, de nuestro dialogar, de nuestro pensar y por supuesto de nuestro actuar. La educación se encuentra en todo momento y uno de ellos es precisamente el acercamiento a nuestra naturaleza, al convivir con nuestras personas, por supuesto con la humanidad, pero también con las personas o con personas que pues están en todos los momentos junto con nosotros, pero también con el reino animal, este importante ámbito de la naturaleza y del ser humano con el cual tenemos que lograr convivir. Como sabemos, muchas especies se han extinguido a lo largo de los años y esto pues ha sido también causante directa del ser humano. El ser humano se tiene que comprometer con el mundo animal, el reino animal y por supuesto también el respeto directo a ellos. Forman parte intrínseca de lo que es nuestro desarrollo como sociedad. Existen muchas formas de convivencia, están desde los animales domésticos, pero también pues están los animales que tenemos contacto directo con ellos en los mares, en las selvas, en las ciudades mismas, pero también con otros que prácticamente no tenemos convivio con ellos, pero que también son igual de, por supuesto, importantes en todo este equilibrio de nuestra sociedad, de nuestro mundo y de nuestro desarrollo. Sin ellos no habría un desarrollo humano factible, no habría un desarrollo humano sustentable. Por ello es muy importante identificar el valor y la importancia de este convivio y por supuesto de saberlos cuidar, aunque existen las cadenas alimenticias naturales, pero también siempre debe existir una conciencia de con cuáles animales sí se puede uno
poder involucrar de forma muy respetuosa, sobre todo con aquellos que están en peligro de extinción dentro de la cadena alimenticia, con un cuidado y una preservación directa, pero también es muy importante saber cómo estar con los animales que son domésticos, tener los equilibrios adecuados y por supuesto una convivencia sana, adecuada y sustentable. Todo esto, por supuesto, está siempre en el diálogo de las personas, cómo debemos de actuar con los animales domésticos en las ciudades. Cada vez se abren más espacios al respecto, pero también con aquellos del otro lado de la moneda que están en peligro de extinción. Todos estos mecanismos deben de estar sujetos en un mayor diálogo y en una mayor educación en todos los niveles escolares. Vamos a ver precisamente ejemplos importantes en algunas partes del mundo, qué se está haciendo al respecto, cómo se está abordando esta temática, por supuesto, muy importante y cada vez más vigente. Así es, Omar, las instituciones, tanto legales como asociaciones civiles y activistas, lo hemos vivido, sobre todo en los últimos años, están trabajando arduamente para que se garantice el respeto a los animales, a los seres vivos. Lucha que ha ido dando frutos también en el sistema educativo, por ejemplo, en la región de Aragón, en España. El cuidado a los animales será ya una asignatura en las primarias y secundarias y también en los bachilleratos. Así iniciamos hoy nuestro programa con un trabajo especial de nuestra compañera Elis de León. Cuando era niño, Albert Schweitzer tuvo la que describe como una experiencia para recordar. Él y un amigo de la infancia salieron una mañana al campo armados con resorteras para tirar piedras a las aves. Cuando estaban a punto de lanzar las rocas, Albert recapacitó. Ahuyenté a las aves protegiéndolas del disparo de mi amigo y corrí a casa. A partir de ese día, la convicción del joven Albert, futuro Premio Nobel de la Paz, fue evitar la muerte y la crueldad. Llegué a la convicción inquebrantable de que podríamos lastimar o matar a una criatura solo en el apremio de una absoluta necesidad. A lo largo del proceso de consolidación de su pensamiento filosófico, sostuvo que cualquiera que esté acostumbrado a menospreciar la vida de cualquier ser viviente está en peligro de menospreciar también la vida humana. Reflexiones sobre la violencia y la crueldad han inquietado a la sociedad a lo largo del tiempo. Los estudios más recientes demuestran que los primeros seres humanos no practicaban la guerra de manera habitual, ya que eran nómadas cazadores y recolectores con un muy reducido sentido de la propiedad, y al no tener que defender lo propio, los conflictos dentro de la comunidad se reducían al mínimo. El inicio de la agricultura dio paso a las primeras sociedades sedentarias, y con ellas el concepto de la propiedad y defensa de la tierra. En el siglo XVII, el filósofo John Locke afirmaba que la razón natural ofrecía al hombre una naturaleza con todos los beneficios, al mismo tiempo que cuestionaba los límites de la propiedad. Él concibió las ideas sobre la propiedad fundamentalmente en nuestro sistema legal, en parte porque intentaba encontrar una forma de repartir intereses humanos en animales y recursos naturales con respecto a principios. En aquel entonces, el bienestar animal no era uno de esos principios. La crueldad hacia los animales continúa siendo parte de la realidad actual y tiene muchas vertientes, que involucra en gran medida factores sociales, culturales y psicológicos. Los esfuerzos para contrarrestar este problema involucran generalmente a instituciones legales, asociaciones civiles y recientemente a instituciones educativas. En España, por ejemplo, la asignatura Respeto a los animales será incluida este año en la matrícula de las primarias, secundarias y bachilleratos de la región de Aragón. De acuerdo con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte aragonés, la asignatura tiene la finalidad de promover una convivencia sana entre los seres vivos. Dependiendo del grado, los alumnos se enfocarán en aspectos distintos, como la fauna urbana en el entorno escolar, las vidas de los animales y el respeto animal. El gobierno aragonés señala que el programa busca concienciar sobre el cuidado y tenencia de animales, fomentar el desarrollo de la empatía hacia ellos en el ámbito educativo y enseñar los conceptos vinculados a sus derechos y a su bienestar. Pues importante entender esta concientización, ¿no?, respecto a nuestro medio de vida, y los animales son parte esencial. Hay que cuidarlos, respetarlos, quererlos. Así es, recientes informes, por ejemplo, de las Naciones Unidas
hablan de cómo hay una extinción de decenas de especies diariamente, una de las extinciones más grandes desde que se extinguieron los dinosaurios, así que es muy importante incluir estas materias. Una pausa y seguimos platicando de este tema. Así es, Ana Cristina, como lo dijiste antes de la pausa, vamos a seguir abordando este tema, la importancia de preservar nuestro medio ambiente, nuestro planeta y, por supuesto, la importancia de respetar la vida animal. Vamos a hablar sobre el derecho de los animales, por ello nos enlazamos con la profesora investigadora Rosa María de la Torre, doctora en Derecho Constitucional y especialista en este tema. Muy buenos días, es un placer saludarla. Muy buenos días, Omar, con mucho gusto de saludarlos a ti y a Ana. Gracias por estar con nosotros. Veamos la importancia de integrar en las asignaturas, pues prácticamente de todo el eslabón académico, la materia del derecho, del respeto, del cuidado de los animales. No nos referimos únicamente a los animales que nos acompañan día a día, sino en toda la especie animal. Nos gustaría que nos platicara cómo está el marco normativo al respecto. Gracias, Omar. Pues sí es importante, como tú dices, el tema de incorporarlo en el sector educativo, porque lo que hemos visto quienes nos dedicamos, ya sea desde el activismo o la academia, al tema de la promoción de los derechos de los animales y del trato ético hacia los animales no humanos, es que es un tema cultural. Ciertamente el derecho, y en México tenemos normas de avanzada en ese sentido, suelen ser medidas transicionales y medidas que nos pueden ayudar poco a poco a ir cambiando esta cultura. Hemos visto a lo largo de los últimos 10 o 15 años que lo que realmente opera un cambio es una educación diferente. En nuestro país, quiero comentarles que desde hace 20 años aproximadamente, o 30 años ya, 1985, 1986, empezamos a ver en algunas entidades federativas el surgimiento de leyes especiales para la protección de los animales. Michoacán, que es mi estado, orgullosamente, fue una de las primeras entidades federativas en tener una ley de protección a los animales. Desafortunadamente, esta legislación ha sido letra muerta hasta hace muy poco, que en algunas entidades federativas, como la Ciudad de México o Oaxaca, se han incorporado dentro de las políticas públicas vinculadas con estas normas de protección animal, lo que se conoce como brigadas de protección animal, que son dependencias dentro de las Secretarías de Seguridad Pública, de los órganos encargados de seguridad pública, que se dedican a proteger o a defender a algunas especies que están en una situación de especial vulnerabilidad, porque ya señalaban ustedes en los comentarios previos muy acertadamente que hay distintas especies, o los animales se clasifican en distintos tipos de especies. Lo que son las especies protegidas tienen una legislación que es, por ejemplo, la ley para el equilibrio ecológico, etcétera, ¿no? Que son los que regulan aquellos animales que están en estado de feralidad o en estado de naturaleza, ¿no? Por citar un ejemplo que ha estado sonando mucho últimamente, el caso del jaguar o el caso de otro tipo de especies que viven en la naturaleza. Tenemos otra clasificación que son los animales para consumo humano. Estos animales en México están regulados a través de normas oficiales mexicanas, donde se procura que haya un trato ético y un trato adecuado para aquellos animales que son reproducidos, criados y muertos para el consumo humano, ya sea para el uso de sus cuerpos en la fabricación de pieles, etcétera, o para el consumo alimenticio, ¿no? Y también tenemos los animales para espectáculos, que es otra clasificación, que aquí entran los animales que están en zoológicos delfinarios, hasta hace muy poco tiempo los animales en circos, lo cual ya estuvo prohibido, y otro tipo de espectáculos como puede ser la charrería, y esos tienen su legislación especial. Tenemos los animales para experimentación y docencia, que también están regulados en normas oficiales mexicanas,
que aseguran un trato ético, y finalmente los animales de compañía, que es hacia quienes se enfocan principalmente lo que conocemos como leyes de protección animal a nivel de las entidades federativas. Actualmente hay 17 entidades federativas que tienen este tipo de legislación, pero desafortunadamente en la mayoría de ellas son una letra muerta, porque no hay instancias de gobierno que puedan asegurar la aplicación de esta ley, como son las brigadas de protección animal, que existen solamente en los estados de Oaxaca y en la Ciudad de México. Claro. Doctora Rosa María, me da muchísimo gusto platicar con usted y que nos esté pues abriendo un poco más el panorama, por lo menos en México, en materia legislativa, en los derechos que existen en esta materia. Es un tema muy polémico porque, bueno, ya tú nos lo has dicho muy bien, debido a las diferentes clasificaciones que existen, los criterios que deben existir para poder poner a una de las especies animales dentro de esta protección, o bajo qué reglas se debe de llevar a cabo su protección y su cuidado. Yo quisiera preguntarle, desde su perspectiva, ¿a qué se debe que haya sido tan difícil o tardado, o que haya incluso que se dé esta situación, como usted dice, de que las leyes sean letra muerta y que no se pueda llegar a un consenso o a una protección, pues de alguna forma ideal de los animales? Ana, este es un tema bien complejo porque es un tema que tiene profundas raíces filosóficas. Si tú hablas de derechos de los animales y tienes esta postura que es la más progresista dentro de los movimientos animalistas, el comprender que los animales son sujetos de derechos en sí mismos, no por el servicio que nos prestan, sino porque tienen un valor ético en sí mismos, te lleva a cuestionarte desde no solamente el trato que le das a lo mejor a tu perro o al gato que vive en tu casa, sino lleva a cuestionarte tu propio sistema de vida, porque no deja de ser una paradoja que cuando hablas de los derechos de los animales estás hablando de todos los animales, incluso aquellos que están en tu plato o aquellos que fueron parte del proceso de elaboración de los productos que llevas como vestimenta, o de los productos que utilizas a través de lo que se conoce como animal testing o pruebas científicas o cosméticas en animales. Por eso hay una resistencia muy importante, porque llega un momento en el que puedes visualizar que hablar de derechos de los animales real y efectivamente implica hablar de un cambio de vida y de un cambio de perspectiva ética muy fuerte. Tú no puedes hablar de defender o de proteger a perros y gatos si estás de acuerdo con la cacería, con las corridas de toros o con una alimentación que no esté basada en una dieta vegana o vegetariana. Entonces, eso suele complicar el asunto, ¿no? Doctora, si nos lo permite un segundo, vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos porque es un tema importante de abordar, interesante de analizar. Permítanos hacer una pausa y regresamos con usted para seguir platicando sobre este tema. Vamos a hacer una pausa. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Hoy iniciamos nuestro programa platicando sobre un tema fundamental, sobre todo pues con base en las diversas advertencias que los científicos han hecho a la humanidad de que estamos viviendo una de las mayores tragedias ambientales, y esto por supuesto incluye a la rápida extinción y desaparición de especies animales alrededor del planeta, y pues que los seres humanos tenemos que aprender a convivir con las diferentes especies vivas de nuestro planeta para poder tener un mundo mucho más sustentable. Y bueno, con este enfoque estamos platicando con la doctora Rosa María de la Torre, doctora en Derecho Constitucional y precisamente especialista en Derecho Animal. Antes de irnos al corte, pues nos metíamos un poco en las intrincadas ramas de la filosofía que está detrás de pues todo el derecho que está tratando de proteger la vida animal en diferentes rubros. Doctora, yo lo que quisiera preguntarle ahora es, desde su perspectiva, ¿qué tan importante es que pues se empiece a integrar
una visión distinta desde pues las materias escolares en los diferentes niveles de estudio para poder empezar a cambiar esta mentalidad? Es fundamental, Ana, porque como bien comentábamos, ha habido esfuerzos legislativos importantes a nivel de ley secundaria, a nivel constitucional. Por ejemplo, en la Ciudad de México se reconoce, es la primera constitución en nuestro país que reconoce a los animales la categoría de seres sintientes, es decir, la categoría de seres con capacidad de experimentar emociones básicas como miedo, ansiedad, alegría, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que los niños y los jóvenes desde edades muy tempranas estén en contacto con estas ideas de que los animales no son máquinas. Esta idea cartesiana, ¿no?, de hace 5 siglos ha venido permeando mucho en el sentido de llegar a pensar que los animales son como maquinitas biológicas que, si bien pueden sentir dolor, no son conscientes de ello. Y esto es una gran falacia que ha permitido grandes abusos y grandes crueldades hacia los animales. Por eso es importante que los niños, mientras más pequeños mejor, estén en contacto con estas otras ideas que nos hacen reflexionar sobre la interrelación que tenemos como seres humanos con los otros animales. Y digo con los otros porque esto es algo que también genera cierta resistencia. A veces los seres humanos olvidamos que también somos animales y que por lo tanto somos hermanos de los no humanos y tenemos una obligación ética hacia ellos. Nosotros hemos hecho un experimento aquí en Michoacán desde hace ya 6 años con el grupo de investigación en Derecho Animal que coordino yo en la Universidad Michoacana, y una de nuestras principales tareas ha sido ir a dar talleres desde la educación de kinder, primaria, secundaria, con los niños, con los jóvenes, y es muy importante ver cómo cambia la perspectiva de los niños cuando los acercas a este tipo de talleres o a estas nuevas ideas. Por eso el incorporar, como lo están haciendo, como señalaban ustedes en Aragón, una asignatura que sea respeto hacia los animales no humanos es fundamental. Claro que suele ser también polémico, porque los niños son muy inteligentes y empiezan a cuestionar no solamente el trato que le dan a sus mascotas, entre comillas, que bueno, a los animalistas no nos gusta mucho esa palabra de mascotas, sino a sus animales de compañía, sino empiezan a cuestionar también lo que está en su plato. Claro. Y eso a veces pues, genera esos conflictos, ¿no?, con la familia. Claro, me gustaría preguntarte sobre un tema que también existe pues cotidianamente, los animales domésticos que existen en casas, en ciudades. Existe una gran cantidad de animales domésticos, perros, gatos, pajaritos, peces, en fin, que viven ahí. ¿Crees que hace falta una reglamentación al respecto? Mira, en la mayoría de las ciudades en México, por lo menos en todas las capitales de las entidades federativas y algunos municipios de gran tamaño, existen reglamentaciones. Si tú buscas, por ejemplo, en Morelia, en Uruapan, en Guadalajara, en Ciudad de México, hay un reglamento para el manejo de fauna canina y felina. Tanto los que están en situación de calle, que bueno, suelen ser atendidos en centros de atención animal, como aquellos que están bajo el resguardo de familias o de seres humanos en sus casas. El problema es que no hay una responsabilidad ni una voluntad política de las autoridades, en la mayoría de los casos, de hacer efectivos estos reglamentos. Te cito, por ejemplo, el caso de Michoacán. En nuestra Ley de Protección y Derechos de los Animales encontramos un capítulo especial para lo que son animales de compañía, y ahí se establecen cuáles son las obligaciones y cuáles son los requisitos para considerar una tenencia responsable, ¿no? Que los animales estén en condiciones mínimas de desarrollo acorde a su especie y a su tamaño. Sin embargo, esto desafortunadamente no se cumple porque, bueno, también hay que entender, muchas veces la autoridad municipal carece de medios suficientes, económicos y logísticos para poder hacer realidad estas normativas. Por eso es importante que se acompañe el tema de la normativa con políticas públicas que tengan el recurso suficiente, pero también con un tema de cultura y de concientización y de educación.
Doctora, pues muchísimas gracias. Sin duda alguna está habiendo avances importantes en esta materia. Hemos visto, por ejemplo, ciudades como la ciudad de Londres, que recientemente pues prohibió que se vendan animales en las tiendas, animales que no sean rescatados. Pero bueno, seguro que hay mucho más que ahondar en esta materia y que avanzar. Yo le pediría que como último dato nos ayude a orientar a nuestra audiencia. Si tienen alguna duda, alguna denuncia, ¿a dónde pueden acudir? Bueno, en casi todas las entidades federativas existen centros de protección animal, ahí se pueden hacer las denuncias por maltrato. En muchas de las entidades federativas, en la Ciudad de México, el maltrato animal ya es considerado como un delito, y en el caso de la Ciudad de México específicamente existe la Brigada de Vigilancia Animal, tienen su página de internet, su página de Facebook, y ahí se pueden hacer las denuncias de maltrato y ellos atienden con mucha eficiencia este tema y se constituyen en el domicilio señalado y bueno, siguen un procedimiento muy establecido para dar atención a estos casos de maltrato animal. Muy bien, doctora Rosa María de la Torre, gracias por estar con nosotros, abordar ese tema. Seguramente pues, será un tema que dé mucho de qué hablar durante pues, las próximas décadas y con justa razón. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, buen día. Gracias, vamos a una breve pausa, regresamos con más temas. Hoy se conmemora el Día del Compositor. En 1943 se inauguró el edificio de oficinas más grande del mundo, el Pentágono, en la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Trabajan aproximadamente 23,000 empleados militares y civiles. Vámonos a otros temas del mundo educativo. El Tecnológico Nacional de México ha forjado casi la mitad de los ingenieros en México desde su formación en Durango y Chihuahua en 1948 con sus primeros institutos. Vamos a conocer más de una de las instituciones más importantes en materia educativa del país en esta nota. El Tecnológico Nacional de México fue fundado oficialmente el 23 de julio de 2014, mediante un decreto en el Diario Oficial de la Federación. Se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que sustituye a la unidad administrativa que se hacía cargo de coordinar el sistema de institutos tecnológicos que existen en todo el país. Los primeros institutos tecnológicos surgieron en México desde 1948, cuando se crearon los de Durango y Chihuahua. Poco tiempo después se fundaron los de Saltillo en 1951 y Ciudad Madero en 1954. En 1955, esos primeros 4 tecnológicos atendían una población escolar de 1,795 alumnos. Actualmente el Tecnológico Nacional de México está constituido por 254 instituciones, de las cuales 126 son institutos tecnológicos federales, 128 institutos tecnológicos descentralizados, 4 centros regionales de optimización y desarrollo de equipo, un centro interdisciplinario de investigación y docencia en educación técnica y un centro nacional de investigación y desarrollo tecnológico. Todas estas instituciones atienden a una comunidad escolar de más de 600,000 estudiantes de licenciatura y posgrado, lo que convierte al Tecnológico Nacional de México en la casa de estudios con más plantilla estudiantil en nuestro país. Estoy muy orgullosa de ser parte del Tecnológico Nacional de México, porque me ha permitido desenvolverme en el ámbito académico, al igual que en el de investigación, a través de los maestros y excelentes doctores. Dentro de la visión del instituto está ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la nación, mientras que su misión es ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad con cobertura nacional, pertinente y equitativa, que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y humana con una perspectiva de sustentabilidad. El Tecnológico Nacional de México implementa un modelo educativo que parte de que los estudiantes tengan una formación integral y humanista, donde la movilidad, la internacionalización, la cooperación, la difusión científica y cultural, el deporte y el estudio de idiomas sean elementos que fortalezcan la formación de los estudiantes, en la cual el uso de las tecnologías de la
Información y Comunicaciones sean herramientas de uso cotidiano en el proceso de aprendizaje. Las instituciones han formado al 46% de los ingenieros en México y han tenido más de 1,5 millones de egresados en casi 70 años de historia. Pertenecer al sistema de educación más grande de México y Latinoamérica, el Tecnológico Nacional de México, me ha dado la oportunidad de conocer a grandes amigos en los diferentes institutos a nivel nacional. Me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente y crecer como persona. El Tecnológico Nacional cuenta con una oferta educativa que comprende 43 programas de licenciatura, 3 especializaciones, 65 maestrías y 24 doctorados. Recientemente, el doctor Enrique Fernández Fasnach fue presentado como nuevo director general del Tecnológico Nacional de México en sustitución del maestro Manuel Quintero Quintero. Fasnach se comprometió a continuar mejorando la calidad educativa de la institución, aportando sus experiencias previas como director general del Instituto Politécnico Nacional y rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues todo el éxito, al doctor Enrique Fernández Fasnach y por supuesto con gran experiencia, una importante labor en ese instituto. Así es, ha sido rector de la UAM, director del Instituto Politécnico Nacional y bueno, pues suma sus esfuerzos para seguir colocando a México como una de las potencias en la formación de ingenieros a nivel mundial. Y bueno, recordemos que las instituciones del Tecnológico Nacional de México se encuentran en toda la República y muy ligados con las vocaciones de cada una de las zonas de nuestro país, las vocaciones productivas. Precisamente regresando de la pausa, vamos a tener a gente del Politécnico Nacional, el otro lado de la moneda, una institución también de mucho prestigio y que por supuesto, como bien dice Ana Cristina, potencia a los mexicanos en estas áreas. Vamos a hacer una, precisamente, les queríamos comentar, Ana Cristina. Así es, que 2 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional triunfaron en una competencia de simulación de negocios que fue organizada por la empresa británica Michelson Labsack Ltd, dedicada al desarrollo de software educacional. Veamos de qué se trata. La práctica de los conocimientos adquiridos en las aulas es de suma importancia para el desarrollo profesional de los estudiantes. La experiencia se incrementa cuando los jóvenes aplican dichos aprendizajes en competencias internacionales. En este contexto, 2 equipos de estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional ganaron el reto del Laboratorio de Simuladores de Administración y Gerencia, mejor conocido como LabSAG. Se trata de una competencia de simulación de negocios organizada por la empresa británica Michelson Labsack Ltd, con sede en Londres y dedicada al desarrollo de software educacional. Los estudiantes politécnicos se enfrentaron a más de 70 equipos de países como Colombia, Perú, Argentina y Bolivia. Concursamos en el reto LabSAG octubre 2018, simulador finanzas SimDev. Ganamos el primer lugar a nivel internacional, compitiendo contra 77 equipos de 5 países y 29 universidades distintas. Los alumnos de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan tomaron decisiones para impulsar la ganancia en su empresa y lograr la mayor contribución neta de marketing. Tuvimos que tomar decisiones aplicadas a una empresa para elevar el precio de la acción. El concurso constó de una participación de 8 días sin interrupción y al final obtuvimos el valor de la acción más alto. Es por eso que se reconoció nuestro esfuerzo y ganamos. En el reto simulador de finanzas, el equipo integrado por Mariana Hernández Contreras, Carla Becerril Rosas, Eduardo Franco Rodríguez, Raimundo Fuentes y Eduardo Sánchez Ramírez, con la asesoría de la profesora Laura Carro de la Fuente, obtuvieron la ganancia más alta. Mientras que los estudiantes Janet Ortega Jacobo, Carmen Hernández Hernández, Raúl Salinas Ponce, Diana Centina Pompa y Guillermo Mendoza Telles, asesorados por la maestra Julieta Huitrón Orozco, lograron el primer lugar en el simulador de decisiones de marketing estratégico. Los politécnicos pusieron a prueba sus conocimientos adquiridos como contadores públicos en materias de administración y análisis e interpretación de estados financieros. Pues una vez más los jóvenes mexicanos destacando en estas competencias internacionales y poniendo en alto el nombre de la innovación y por supuesto de las diferentes instituciones educativas de nuestro país, en este caso el Instituto Politécnico Nacional. Así es, vamos a tener regresando del corte a un estudiante talentoso precisamente para que nos platique sobre su carrera, lo que está haciendo y las alternativas, entre otras cosas, de movilidad. Regresamos. En 1869 se erige el estado de Hidalgo por decreto del presidente Benito Juárez.
Así es, nos encontramos ahora en nuestra sección Movilidad Académica y nos acompaña en el estudio Alam Correa Garduño. Él es estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, y bueno, pues él estuvo estudiando 6 meses en Madrid, España, precisamente parte de su carrera. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, pues estuviste en Madrid, una ciudad hermosa, estuviste en la Universidad Politécnica de Madrid precisamente, y bueno, pues nos gustaría que nos platicaras tu experiencia en los distintos enfoques, la parte profesional, la parte personal, cómo fue esta selección, por qué tú sí te fuiste a diferencia de otros, y me gustaría iniciar por ello. ¿Cuál fue los requisitos principales que tuviste que cumplir? Pero me gustaría sobre todo que nos dijeras qué fue lo que previamente tuviste que preparar para poderte haber ido el día y la fecha adecuada. Muy bien, como bien dices, es un proceso. Claro. Realmente fue un amigo y yo cuando iniciamos la carrera por segundo semestre, vimos una plática de movilidad en el auditorio de la escuela, nos acercamos, acudimos a la presentación que se hizo, nos dimos cuenta de la enorme oportunidad que el instituto nos ofrece y los requisitos no eran muchos, realmente son requisitos que hay que trabajar desde inicios de la carrera. Básicamente es el promedio, el idioma. Entonces mi amigo y yo el inglés es obligatorio. Aunque te vayas a España. Independientemente de dónde te vayas, el inglés es un requisito obligatorio. Ya si te vas a un país, por ejemplo Francia, aparte tienes que hablar el francés. Okay. Entonces mi amigo y yo nos propusimos esa meta y ambos lo logramos. Ambos fuimos y estas becas son para cualquier carrera del Politécnico. Sí, para cualquier carrera. Alam, pues bienvenido, de verdad Gracias. que fue esta experiencia muy digna de que nos la cuentes. Yo quisiera preguntarte primero por qué escogiste España y por qué la Universidad Politécnica de Madrid, que supongo que fueron dos aspectos, uno el profesional y otro también pues la experiencia que tiene uno de vivir en una ciudad como Madrid y en un país como España. Efectivamente. Iniciando yo metí papeles para Chile, me interesaba mucho conocer Latinoamérica. Llegué a la movilidad, entregué mis papeles, realicé la certificación del inglés, obtuve un nivel un poco más alto del que yo esperaba. Entonces la encargada de movilidad me dijo, tienes el promedio suficiente y tienes el idioma, ¿por qué no aspiras o por qué no intentas meter España? Lo platiqué con mi familia, siempre tuve el apoyo incondicional de mis padres, me dijeron hazlo, ya después veremos nosotros cómo solucionamos situaciones, pero me dijeron hazlo. Yo dije, ¿por qué no ir un poquito más lejos? ¿Por qué no avanzar un poco más de lo que esperábamos? Y la Universidad Politécnica de Madrid la escogí porque es una de las mejores universidades de ingeniería. Yo estudié ingeniería, entonces para mí fue una gran oportunidad. Entonces dije, hagámoslo. Si vamos a hacerlo, hagámoslo grande. Claro, Alam, ¿y cómo fue esta experiencia académica? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu aula de clases? ¿Había más extranjeros? ¿El nivel académico cómo estaba? Y el que ya llevabas confrontándote con otras nacionalidades, la misma española, por supuesto. Muy bien. Yo puedo decir que orgullosamente el Instituto Politécnico Nacional nos prepara muy bien. En mi caso, que estudio en la gloriosa CIME, puedo decir que si uno decide ser un buen estudiante y aprovecha los buenos profesores que tenemos, el nivel no es muy diferente. Realmente estamos muy bien preparados. Si es como en mi caso, que había unos detalles que no los tenía al 100% o que hay cosas que no sabía por alguna circunstancia, con lo que tenía con las bases, podía aprenderlo, podía llevar el ritmo que ellos llevaban, entonces inclusive a avanzar y hacerlo muy bien. Lo que sí es interesante mencionar es el aspecto de laboratorios, es algo que es completamente diferente. En comparación con mi escuela, los laboratorios es abismal, es increíble, es muy diferente cómo es, pero también te abre a nuevas oportunidades de decir, voy a aprender nuevas cosas, puedo hacerlo, entonces es como que lo único que sí es completamente diferente. En cuestiones de laboratorios, que a pesar de un pequeño detalle, que aunque nosotros tenemos como esa pequeña carencia, nosotros la podemos sobrellevar con muchísima ingenio y muchísimas habilidades que nosotros desarrollamos por esa misma carencia que tenemos. Entonces, estamos más que bien preparados. Perfecto. Exacto, como que uno como mexicano ante las carencias se las ingenia y ellos como están acostumbrados a tenerlo todo, difícilmente piensan en otras soluciones, ¿no? Yo quisiera hacer hincapié en este punto muy importante en el que tú te detuviste, que fue el apoyo de tu familia, platicarlo con ellos, decirles, bueno, está la opción Chile, España.
¿Qué tan importante es tener este apoyo de la familia? Porque muchas veces vemos que incluso en la elección de carrera pues es fundamental que la familia tenga una actitud de apoyo a las decisiones de un estudiante. Platícanos un poco por qué crees que es importante que tu familia te haya apoyado en esta decisión. Es completamente fundamental. Yo siempre he pensado que si tienes el apoyo, el ambiente, uno como persona es quien decide, es uno quien actúa. Pero siempre vas a tener, si tienes el apoyo, si te encuentras en un ambiente de tú hazlo, tú puedes, inténtalo, puedes lograr mucho más cosas. Realmente tener el apoyo, esa certeza de que cualquier cosa, no estoy solo, tengo a mi familia, tengo amigos que también me dijeron, vamos, inténtalo. Es algo que inclusive al escoger carrera, tenemos que tener muy claro nosotros qué es nuestra decisión. Al final de cuentas es nuestra vida, no es la de nadie más, pero siempre contando con el apoyo de los demás. Es algo que creo que eso de movilidad lo aprendes. Podemos hacer muchas cosas solos, pero no es como trabajar en equipo, no es como tener a alguien, no es como decir, puedo yo solo, pero no estoy solo. Ahora, agregando esa parte personal, creo que es una educación finalmente integral, ¿no? Aprendes cosas, como ya bien decías, la parte académica, refuerzas conocimientos, pero también creo que te enriquece en aspectos personales. ¿Cuáles fueron esos aspectos personales que más tú ahora reconoces? Uno de lo que más me gustó fue tener que administrar mi propio dinero. El Politécnico te entrega el recurso, tú nada más cursas las materias que se requieren, pero tú decides en cómo administrarlo, qué sí, qué no. Si quiero obtener esto, bueno, si quiero obtener esto, tengo que sacrificar esto, tener esa capacidad de autoadministración. La parte de vivir solo es algo para mí, era una experiencia nueva para mí, y entonces me gustó mucho la parte de no completamente solo, compartir piso con compañeros, los tiempos para cocinar, los tiempos para hacer los labores domésticos, todo ese detalle es algo que ninguna escuela te va a enseñar. El crecimiento personal, ninguna institución es algo que te logre enseñar, es algo que tú aprendes, entonces que tienes que hacer, que experimentarlo y atreverte sobre todo. Alam, un último consejo para todos aquellos, tanto del Politécnico como de otras instituciones, que no se han animado a esforzarse y optar por esta oportunidad. Yo les diría que lo intenten, que lo hagan. A veces no siempre estamos 100% seguros de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, pero o en la situación económica en la que nos encontremos, pero yo les puedo decir que sí se puede. Realmente se puede, háganlo, no hay imposibles, solo improbables. Y una vez que sales, que quitas muchos paradigmas, que eliminas prejuicios, este crecimiento personal lo vale. Y es algo que deberíamos hacer. Pues ahí está, gracias por estas palabras, Alam. Y bueno, pues de la mano del Instituto del Politécnico Nacional, estas becas que ofrece, pues muchos jóvenes podrán hacerlo. Gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias por la invitación. Gracias, Alam. Vamos a hacer una breve pausa en Interfaz, pero no se vayan, tenemos más temas. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz, porque vamos a pasar a un tema muy interesante y además pues en coyuntura, muy relevante para los tiempos que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Y para eso vamos a enlazarnos con la doctora Flavia Friedenberg, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además amiga de esta agencia informativa, quien nos va a platicar sobre el diplomado en Elecciones, Representaciones Públicas y Gobernanza Electoral. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por tomarnos este enlace para Interfaz. Buenos días, Alan. Qué gusto estar con ustedes. Pues platícanos un poco de qué se trata este diplomado. Bueno, por tercera ocasión, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, a partir de su área de estudios electorales, en la que la doctora María Marván y yo estamos trabajando, impulsamos una nueva edición del Diplomado en Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral. Es un diplomado con el cual estamos muy contentas porque ya, como te decía, llevamos 3 años trabajando con estudiantes, con profesores, con expertos y expertas en el tema electoral y aunque decimos son 3 años, en realidad es
toda la trayectoria que en el área electoral el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha desarrollado con anteriores diplomados también convergen en esta oferta educativa. Entonces, a partir del 14 de febrero comenzaremos nuestras clases. Nuestro diplomado está estructurado en 6 módulos que vamos a trabajar sobre temas muy diversos que tienen que ver con las elecciones, la medición de la calidad de las elecciones, las reglas de juego, la necesidad de hacer reformas electorales o no, aplicado a México, pero también a América Latina, porque es un esfuerzo de política comparada, temas vinculados sobre financiamiento de la política, la fiscalización de las elecciones y de los partidos políticos, temas vinculados a las nuevas maneras de hacer política, el papel de las redes sociales y de los medios de comunicación sobre la opinión pública y la discusión pública, temas vinculados a la gobernanza electoral, es decir, bueno, hemos hecho unas elecciones, las más grandes de la historia, según muchos han dicho, pues ahora tendremos que hacer una evaluación crítica de esas elecciones y ver de qué manera mejoramos técnicamente el trabajo electoral. Así, todos estos temas vinculados también a la justicia electoral y a la manera en que resuelve la justicia electoral los conflictos políticos y la judicialización de las elecciones y de la política, son varios de los temas, digamos, ordenados en estos 6 módulos que trabajan nuestros estudiantes con expertas y expertos del mundo electoral. Doctora Flavia, me da mucho gusto saludarte, con mucho gusto, Omar Cepeda, desde este lado de la Ciudad de México. Oye, me gustaría preguntarte más bien sobre la importancia de estarse actualizando constantemente sobre estos temas que acabas de comentar, lo electoral, lo social, lo político, sobre todo en temas tan directos como son México y América Latina. Vale la pena que nos hables un poquito más sobre esos temas que se van a ver en estos 6 módulos, porque creo que aunque hablas de que ya va la 3ª edición, pero siempre van a haber temas nuevos, coyunturas nuevas que precisamente van a ser muy bien aprovechadas en estos módulos. Claro que sí, qué gusto saludarte, Omar. Igualmente. Desde este lado de la ciudad, como tú bien dices. Sí, yo creo que la actualización es necesaria, sobre todo en un mundo tan cambiante, sobre todo porque aunque hay reglas de juego y esas reglas muchas veces se mantienen estáticas, pero otras veces se van cambiando y hay reformas electorales que generan nuevos incentivos y nuevos comportamientos, ¿no?, hacia los actores políticos. Creo que aquellos que estudiamos y trabajamos e investigamos o hacemos política práctica, debemos estar revisando y discutiendo nuestros propios parámetros constantemente, ¿no es cierto? Entonces creo que en este nuevo diplomado, en esta nueva edición del diplomado, los estudiantes podrán encontrar temas nuevos, por ejemplo el tema de los usos y de redes clientelares o estrategias informales de movilización en la acción política, o el tema del impacto de las redes sociales, ¿no? La última elección fue un excelente laboratorio para eso, ¿no? Para ver cómo las nuevas redes sociales, redes sobre todo digitales, impactan en la comunicación pública e impactan en el modelo de comunicación política. Creo que tenemos que seguir revisando los costos de la política y de las elecciones, no solo en México, ¿no?, sino en todas las democracias contemporáneas. Creo que hay cada vez más un desencanto con la forma de hacer política tradicional y esto hay que discutirlo y revisarlo. También el tema de nuevas maneras de consultar a la opinión pública sus opiniones y el impacto, por ejemplo, las consultas populares y el impacto de esto sobre las decisiones públicas y el modelo de representación política. Entonces hay un montón de temas nuevos que se van generando a partir de la praxis que nosotros como expertos o expertas, como estudiosos de la política, debemos ir perfeccionando. Claro. Justamente en eso, Flavia, era en lo que yo me quería enfocar en esta pregunta, que era, pues por lo menos aquí en México tenemos distintas formas de entender la vida democrática, desde la nueva Constitución de la Ciudad de México, que plantea nuevas formas de participación ciudadana, hasta, por ejemplo, como bien mencionaste, las consultas pues que ahora se hacen de muchas decisiones que se toman a nivel político en nuestro país.
¿Cómo es que ustedes van integrando todos estos elementos en este diplomado? Es decir, bueno, ya nos comentaste un poco de qué es lo que van a poder ver en esta tercera edición, pero ¿cómo hacen ustedes para ir recopilando no solo las experiencias mexicanas, sino del resto de América Latina? Bueno, nosotros dependemos de una oferta muy amplia de colegas que son expertos y expertas en la materia, ¿no es cierto? Entonces, con la doctora María Marván, con quien coordinamos este diplomado, evaluamos las diferentes temáticas, los objetivos, las competencias y las habilidades que esperamos que nuestros estudiantes aprendan y todos aprendamos, ¿no? A partir de tomar este diplomado. Entonces vamos actualizando la temática, el pensum, digamos, el syllabus de cada uno de los módulos, porque decíamos, está dividido en 6 partes, ¿no es cierto? En 6 módulos grandes, pero luego cada módulo tiene, el diplomado se imparte los jueves y los viernes. Entonces, cada día, cada jueves y cada viernes hay un profesor o profesora distinta, ¿no? Claro. Y ellos son los que, a solicitud nuestra de las temáticas mínimas que ellos deberían, nosotros sugerimos que ellos impulsen, ahí lo van actualizando. Sí, nos gustaría rapidísimo que nos regales una dirección de correo electrónico para que puedan detallar más los interesados. Bueno, toda la información la tienen en el portal de Jurídicas, que es www.juridicas.unam.mx, y ahí pueden encontrar toda la información. Perfecto. De este diploma. Gracias, Flavio, un fuerte abrazo, mantenemos la comunicación. Gracias. Gracias, una pausa, regresamos. Ciencia y tecnología, y precisamente en más aportaciones que hace el Politécnico en Ciencia y Tecnología, precisamente estudiantes de esta casa de estudios crean un secador corporal para disminuir el uso de toallas, precisamente un proyecto pues muy ecológico. La escasez del agua se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los jóvenes. Algunos estudiantes han desarrollado diversos productos para disminuir su uso. Tal es el caso de Luis Daniel Mosqueda Silva, egresado del Instituto Politécnico Nacional, quien desarrolló un secador corporal que trabaja por medio de un fluido de aire caliente y de esta manera disminuye el uso de toallas de baño, en las que se utilizan hasta 15 litros de agua para su lavado. Se pensó en alguna actividad que realizáramos diariamente que se pudiera solventar, y pues una de esas es el bañarnos. Y pues obviamente el bañarnos conlleva el uso de toallas de baño. Estas toallas pues, higiénicamente se deberían de lavar cada semana, y bueno, haciendo una entrevista entre diferentes lavanderías, aproximadamente consumimos 15 litros de agua para lavar cada toalla. La propulsión de este aire caliente es proporcionada por un ventilador centrífugo que sale en la parte superior a 41 grados y en la parte inferior a 35 grados centígrados, el cual facilita su flujo necesario para secar una persona, y fue determinado de acuerdo con un estudio antropométrico que se realizó en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. El joven detalló que el prototipo está diseñado para que un hombre en aproximadamente 2 minutos con 45 segundos de uso estará 75% seco, mientras que las mujeres lo estarán en 4 minutos. La activación del prototipo es por medio de un sensor, el cual detecta a un usuario cuando está frente al secador. Mosqueda Silva busca que el secador corporal sea de gran utilidad en establecimientos que tienen una demanda excesiva de toallas, como en hoteles, albercas, gimnasios e incluso en los baños de los hogares. La idea nace de el desperdicio de agua que existe actualmente en nuestro país, y tratar de evitar o ahorrar y no desperdiciar tanta agua es el principal objetivo. También se prevé que ayudará a disminuir el uso de detergentes, así como la contaminación del agua por su aplicación. Y la Universidad de Guadalajara, en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana, ofrecerán un diplomado de uso de los datos satelitales con fines académicos y de investigación en los rubros agropecuarios, de recursos naturales y también ambientales. Veamos todos los detalles.
La Universidad de Guadalajara promoverá que agencias espaciales y universidades estadounidenses capaciten a investigadores y autoridades de Jalisco en materia de recursos naturales, contaminantes ambientales, producción agropecuaria, entre otros rubros. A través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en colaboración con la Agencia Espacial Mexicana, se ofrecerá el Diplomado de Uso de Datos Satelitales, el cual capacitará sobre procesamientos de datos e imágenes con fines académicos, de investigación y toma de decisiones. En el diplomado, además de la UDG, colaboran el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, la NASA, la Universidad de Hampton, la Universidad Estatal de Fort Hays, además de 10 especialistas procedentes de Francia, Estados Unidos y México. Tendrá una duración de 150 horas y podrá tomarse a partir del 14 de enero. Está dirigido a los académicos e investigadores de todas las áreas de la red universitaria de Guadalajara, a integrantes de otras instituciones, a los tomadores de decisiones e interesados en generar conocimientos utilizando datos e imágenes satelitales de nuestro país en áreas como la atmósfera, tierra y agua para aplicaciones en temas de salud, teleepidemiología, calidad del aire, agricultura de precisión, salud vegetal, incendios forestales, ciclo hidrológico, entre otras. Los interesados en el diplomado pueden obtener más información sobre horario y cupos en la página web usingsatellitedata.cucba.udg.mx o asistiendo al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG. Ciencia, tecnología y química son las áreas académicas que han servido de inspiración a los protagonistas de los cómics y películas de superhéroes. ¿Te has preguntado cuáles son las carreras que estudiaron tus superhéroes favoritos? ¿Qué carrera estudias? ¿Podría ser el próximo héroe de tu ciudad? En el universo Marvel se encuentra Anthony Edward Stark, mejor conocido como Tony Stark. A los 15 años, ingresó al Instituto de Tecnología de Massachusetts a estudiar ingeniería eléctrica y cursó la maestría en ingeniería eléctrica y física. Al morir sus padres cuando tenía 21 años, Tony heredó la compañía Industrias Stark y marcó un legado con la creación de armas inteligentes, robótica avanzada y orientación por satélite. Después de un accidente donde casi pierde la vida, Tony creó una poderosa armadura que con el tiempo y algunas mejoras dio nacimiento al superhéroe Iron Man. Robert Bruce Banner es un científico con doctorado en física nuclear por el Instituto de Tecnología de California. Es un distinguido personaje de ciencia en las áreas de bioquímica, física nuclear y radiación gamma. Mientras trabajaba para el gobierno en el Departamento de Defensa, una exposición a altos niveles de radiación gamma dio lugar a su transformación en Hulk. Otro científico que se convirtió en superhéroe es Hank Pym, un bioquímico que dedicó gran parte de su vida al estudio de partículas subatómicas que le permiten crear una fórmula para disminuir o aumentar su tamaño, y así surgió Ant-Man, el hombre hormiga. Continuando con profesiones de ciencia, se destaca Reed Richards, el hombre elástico de los Cuatro Fantásticos. Richards era un niño prodigio con aptitudes especiales en matemáticas, física y mecánica. Cuando tenía 14 años, ingresó a las universidades más prestigiosas como Harvard, la Universidad de Columbia y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Obtuvo un doctorado en física e ingeniería eléctrica y aeroespacial en Harvard. Tiempo después realizó junto a su equipo Ben Grimm, Sue y John Storm un viaje al espacio, durante el cual fueron bombardeados por rayos cósmicos. Los cuatro sobrevivieron y desarrollaron habilidades superhumanas. En otras profesiones no científicas está Matt Murdock, mejor conocido como Daredevil. Estudió leyes en el Instituto de Derecho en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. De niño, por un accidente radioactivo, quedó ciego, pero al mismo tiempo desarrolló habilidades especiales. De día, es abogado que brinda sus servicios a la gente de escasos recursos y por la noche es un justiciero. Uno de los X-Men más poderosos del universo Marvel, Charles Xavier, antes de convertirse en Profesor X y ser el director de la Escuela para Jóvenes Talentos, obtuvo un doctorado en genética, biofísica y psicología, graduándose con honores en la Universidad de Harvard. Después formó parte de la Universidad Oxford para luego convertirse en docente de la Universidad de Columbia. Tras ver la discriminación que sufrían los jóvenes mutantes, el profesor decidió crear la Escuela para Jóvenes Talentos, con el propósito de educarlos para que utilicen sus poderes correctamente. Si estás interesado en alguna de estas profesiones, puedes acercarte al plan de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional o de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Pues ahí están los superhéroes siempre en la niñez de todos nosotros, Ana Cris. Así es, inspirándonos a optar por carreras muy interesantes, sobre todo en los ámbitos de la ciencia. Mucha imaginación. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. Llegamos a la parte cultural de nuestro programa y primero iniciamos con nuestro compañero Benjamín Aparicio, quien nos muestra una vez más por qué México es tu museo. En la capital zacatecana se encuentra uno de los museos más ricos de América Latina, que alberga la obra de grandes maestros del arte universal. Acompáñame a conocer al Museo Pedro Coronel en la ciudad de Zacatecas. Fundado por los jesuitas en el siglo XVII, este hermoso museo inició sus labores como el Real Colegio y Seminario de San Luis Gonzaga. Fue donado a los dominicos en el siglo XVIII tras la expulsión jesuita y en el siglo XIX fue confiscado por el gobierno durante la Guerra de Reforma. A partir de entonces, el excolegio fue utilizado como cuartel, hospital y prisión, hasta 1983, cuando el pintor Pedro Coronel donó su colección de arte universal y obra propia para ser exhibidas en este recinto, que fue abierto al público el 8 de mayo de ese mismo año, llamado ahora Museo Pedro Coronel. Al recorrer sus 16 salas, podemos admirar una gran colección de arte universal, con piezas provenientes de China, Egipto, Italia, Grecia, Japón, África y Oceanía, así como obras de grandes maestros, entre los que se encuentran Dalí, Picasso, Chagall, Goya, Miró y muchos más. El arte prehispánico y colonial enriquecen la vasta colección reunida por Pedro Coronel durante su vida, además de una amplia biblioteca con cerca de 20.000 volúmenes de los siglos XVI al XIX, que dan al recinto su sitio como uno de los museos más ricos e importantes de nuestro país y América Latina. Si deseas conocer más sobre la vida y obra de Pedro Coronel, te invito a visitar su museo en la ciudad de Zacatecas y admirar personalmente su bella colección, arquitectura, actividades culturales y otros servicios que ofrece. En 1985, el maestro Pedro Coronel se reunió con nuestros ancestros, dejando su obra y colección de toda una vida como un valioso legado que hace de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Gracias, Benjamín. Y en más temas culturales le comento que el Palacio de Iturbide es sede de una muestra sobre el trabajo de la fotógrafa Graciela Iturbide, una exposición que se llama Cuando habla la luz. Graciela Iturbide es una de las máximas exponentes de la fotografía contemporánea mexicana. Egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde hace más de 45 años su visión fotográfica ha retratado diversos lugares, personas y espacios de todo el mundo. Son 270 fotografías, reunidas en el Palacio de Iturbide, con el objetivo de plantear una revisión de los trabajos y temas más importantes que han interesado a la galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008, las cuales estarán vigentes en una muestra hasta el próximo 21 de abril. Se busca que la gente, a través de los 48 años de trabajo ininterrumpido de Graciela Iturbide, encuentren la evolución de la fotografía de Graciela, lo que a ella la ha cautivado. Y en los años 70 ya empezó a viajar por México, por algunos países latinoamericanos, principalmente por Panamá, por Cuba, tomando muchas fotografías, muchos registros, y también haciendo un registro muy importante para el archivo del INI, del Instituto Nacional Indigenista, precisamente para tomar los tipos mexicanos, las etnias vastas que tenemos en este país. Ese fue uno de los grandes trabajos que se muestran también aquí en estos 20 módulos que tiene la exposición curada por Juan Coronel.
La muestra museográfica Graciela Iturbide, Cuando habla la luz, se divide en 20 módulos que documentan las diferentes caras con las que percibe el ente de Graciela Iturbide. Esta exposición se suma a la serie de trabajos curatoriales del recinto cultural que tuvieron como objetivo resaltar a los artistas mexicanos dedicados a la fotografía. Estamos con Graciela Iturbide. Es de alguna manera una de nuestras temáticas de investigación en las cuales desembocan a través de una exposición y un proyecto editorial. Y de alguna manera este es uno de los medios, la fotografía, es uno de los medios más importantes que tiene la humanidad hoy en día para comunicarse. Entonces es muy cercano al público, la gente realmente la aprecia, entra y bueno, puede ver a través de estas maravillosas imágenes diferentes momentos captados por Graciela. Entre las obras más icónicas de Graciela Iturbide resalta Nuestra Señora de las Iguanas, fotograma que retrata una mujer juchiteca en 1979 que lleva su mercancía en la cabeza como si fuera una corona. Animales de granja, muerte, máscaras, arquetipos, premoniciones, entre otros temas, inundan los pasillos del Palacio Iturbide e invitan al público a indagar a profundidad la obra de Graciela Iturbide, además de complementar su experiencia con diversas actividades educativas y un catálogo de la exposición. Tenemos visitas guiadas, gratuitas también, a las 12, 14 y 16 horas, todos los días. Y también tenemos talleres educativos para los niños. Tratamos de que a través de los servicios educativos los niños, los jóvenes y los adultos también se puedan llevar algo más que el puro recorrido. Una experiencia, ¿no? Y una experiencia muchas veces manual, en la cual entran al taller, un taller de servicios educativos, en el que, en el caso, de acuerdo a las temáticas de las exposiciones, se prepara. En el caso de la exposición fotográfica que tenemos ahora es acercarlos precisamente a cómo Graciela prepara una fotografía. Toca mucho ver esta exposición de Graciela Iturbide, Ana, que es una de las fotógrafas más destacadas de nuestro país. Así es, no pierdan la oportunidad de ver esta exposición si se encuentran cerca de este recinto o, pues como también nos lo comentó nuestro compañero Benjamín Aparicio, ayúdenos a encontrar más razones por las que México es tu museo, lugares emblemáticos de nuestra historia, del arte y de la tradición de nuestro país. Sí. Y hay muchos, pero muchas veces no los conocemos, ¿no? Sabemos que está llena de grandes palacios, grandes museos, grandes zonas arqueológicas, pero a veces no los ubicamos. Exactamente, ¿por qué no? Si ustedes conocen alguno que nos quieran sugerir, nos lo comunican a nuestras redes sociales, nos encuentran como Agencia Informativa de Educación de México o por sus siglas, AIEDMX. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con lo último de Interfaz. En 1759 abrió sus puertas en Londres el famoso Museo Británico, que custodia más de 7 millones de objetos de todos los continentes. En 1814 nace Justo Sierra, destacado abogado, escritor y político yucateco. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, visitó la Escuela Secundaria Técnica número 63 Melchor Ocampo para supervisar los trabajos de reconstrucción de este plantel que se encuentra en la Ciudad de México. Recordemos que esta ciudad y así como el centro del país se vieron afectados por sismos y todavía se están realizando las mejoras necesarias. Ahí aseguró que con el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mejor de la educación pública está por venir y la base será la calidad del magisterio. Hoy estamos iniciando un nuevo gobierno, un gobierno que cree que lo mejor de la educación pública está por venir y que la base de esta mejoría es precisamente la calidad que tenemos en nuestro magisterio. Porque lo más importante de las escuelas, más que el inmueble, obviamente son las alumnas, los alumnos
las maestras y los maestros. Tenemos un grupo de personas que trabajan con el corazón en la mano, que trabajan con vocación, que hacen un esfuerzo enorme durante todo su tiempo y le meten muchas veces más de lo que reciben a esta tarea. Bueno, después de una interpretación de la banda de la Escuela Secundaria Técnica número 31, el secretario Esteban Moctezuma afirmó que la música es una de las herramientas más poderosas para que el ser humano tenga un lenguaje que le permita expresarse de manera muy especial. Así es, Ana Cristina, y ahora nos enlazamos hasta Palacio Nacional con mi compañero Krishna Corona, quien nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en el ámbito educativo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana Omar, amigos de Interfaz. Este día en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló los alcances y avances del plan contra el robo de combustible. Detalló que se trata de un plan amplio, se trata de un plan integral para hacer frente a este delito. Precisamente como parte de esta estrategia se van a aplicar 6 programas sociales a lo largo de los municipios que abarcan la ruta del ducto que va de Tuxpan, Veracruz, a la alcaldía de Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Entre estos 6 programas sociales destacan Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece capacitación para aprendices, y así como la entrega de becas para alumnos de educación media y educación superior. Le presento los detalles. Todo el programa de bienestar que ya empezó a aplicarse en toda la ruta de los ductos para que la gente de los pueblos que por necesidad participaba o no cuestionaba estos ilícitos, ahora tenga opciones, tenga alternativas. Estamos trabajando ya en 30 municipios de esta ruta, con programas de bienestar. Son 6 programas que ya están aplicándose. Jóvenes Construyendo el Futuro, que es para que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas, que no tomen el camino de las conductas antisociales. Entrega de becas para jóvenes que estudian en preparatoria, los que estudian en el nivel superior, el reforzamiento del programa de las pensiones a los adultos mayores, que ahora, como ustedes saben, van a recibir todos, porque es universal, 2.550 pesos cada 2 meses. También la pensión para personas con discapacidad y apoyo a productores del campo. Ana Omar, el reporte desde Palacio Nacional. Pues ahí está una lucha integral con el huachicoleo, pero por supuesto siempre tiene que estar de la mano una estrategia que tiene que ver con la educación. Así es, también habló de la conectividad, dio más detalles y sobre pues cómo se invertirá también en la investigación y la utilización de energías renovables, cosa que seguramente pues también beneficiará a la investigación, a la ciencia y a la educación en México. Pues así llegamos al final de esta emisión de Interfaz. Los esperamos mañana, donde tendremos muchas más noticias e información y charlas en esta aventura televisiva por el mundo de la educación. Así es, Ana Cristina, pasen un excelente día. Gracias a todos los que hacen posible este espacio de interacción sobre temas culturales. Gracias a Griselda Llebre en la lengua de señas. Nos vemos mañana.